Ponerlo en modo presentación. Sí, he tratado, pero por alguna razón aquí tengo un problema. Bueno, Está bien, doctor. el, el shock en general tiene clásicamente cuatro variedades: el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock distributivo y el shock cardiogénico, que es el motivo de la clase del día de hoy. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir lo que es shock, los tipos de shock, hablaremos algo de fisiopatología y en la parte final de esta clase entraremos de lleno a la clase en sí, que es el shock cardiogénico. Antes de hablar de shock, haremos algún recuerdo sobre cosas básicas que yo sé que ustedes conocen de la fisiología, pero que hay que remarcar, como el concepto de lo que es, desde el punto de vista fisiopatológico, la presión arterial. La presión arterial obedece a esta fórmula, que es gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica depende del grado de vasoconstricción o de vasodilatación de las arterias de mediano y pequeño calibre, que son las arterias que tienen una fuerte capa muscular. El gasto cardíaco, a su vez, obedece a esta fórmula: volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico obedece a estas tres variables: es precarga, que tiene que ver con el volumen intravascular; la postcarga, que tiene que ver con la resistencia a la eyección; y la contractilidad, que se refiere al estado inotrópico del corazón. Entonces, para recordar nuevamente que el gasto cardíaco, y esto es importante porque en los pacientes con shock cardiogénico, el que está reducido usualmente es el volumen latido. Entonces, si recordamos la diapositiva anterior, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y generalmente en los pacientes con infarto de miocardio y shock cardiogénico, lo que falla es el estado inotrópico, una disminución de la contractilidad. Esto hace que disminuya el volumen sistólico, y al disminuir el volumen sistólico baja el gasto cardíaco, y al bajar el gasto cardíaco se reduce la presión arterial. Entonces vamos a definir shock como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas caracterizado por un trastorno de la perfusión sistémica. Hay que ir recordando palabras claves como perfusión sistémica, que conducen ¿a qué? A la hipoxia celular generalizada, y esto finalmente lleva a una disfunción celular, disfunción de los tejidos y muerte del paciente. La mortalidad sigue siendo muy alta, en especial del shock cardiogénico, que es el que vamos a tratar. En realidad estos porcentajes dependen mucho de la tecnología con la que se cuentan. Ahora los países más avanzados han llegado a bajar incluso al 50%, que aún sigue siendo pues elevado. Empecemos a definir un poquito mejor el shock. Desde el punto de vista clínico, es un síndrome que se define por la presencia de una hipotensión arterial. Usualmente la línea la colocamos en 90 milímetros de mercurio cuando no conocemos al paciente. Pero si conocemos al paciente, hablamos de shock cuando la presión sistólica se reduce más allá de 40 milímetros de mercurio. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un paciente que lo conozco, que es hipertensa, que todo el tiempo anda con 160, 170 de presión arterial, basta con una reducción de 40 milímetros de mercurio, es decir, 170 menos 40, estamos hablando de 130. Si tiene 160 menos 40, estamos hablando de 120. Entonces, aún así, si yo tomara como, no conociera al paciente, tendría que tomar 90 milímetros de mercurio como línea para hablar de hipotensión arterial. Pero si conozco al paciente, 40 o más milímetros de mercurio de reducción a la presión arterial sistólica previa, ya es un buen dato para hablar de hipotensión arterial. Pero esta hipotensión arterial de por sí no define el shock. Tiene que ir además acompañada de signos de hipoperfusión tisular. Y esto es algo que vamos a repetir a lo largo de esta presentación, que dijimos que el shock era un síndrome sistémico. ¿Cuáles son los órganos que nos van a permitir conocer mejor esta hipoperfusión tisular? El riñón, dándonos oliguria; el cerebro, dándonos cambios en el estado mental del paciente como obnubilación o confusión; y la piel. Vamos a ver una piel pálida, fría, sudorosa, viscosa y con un llenado capilar lento.
Entonces, cuando yo quiera ver los signos clínicos de hipoperfusión tisular, voy a irme hacia el riñón, hacia el cerebro y hacia la piel. Entonces, el shock en buena cuenta es la reducción de la perfusión, en especial de los tejidos vitales. Se llaman vitales, vitales viene de vida, quiere decir aquellos órganos de cuyo funcionamiento depende de nuestra vida. Cuando disminuye la perfusión, disminuye obviamente el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Y recordemos que el metabolismo por excelencia en los tejidos es de tipo aerobio. Cuando no les llega la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos para sobrevivir, cambian hacia un metabolismo anaeróbico con la consiguiente producción de ácido láctico. Eso lo vamos a recordar un poco más adelante. Entonces, nosotros sabemos que las mitocondrias son el órgano en donde ingresan los elementos energéticos, como son los carbohidratos y los lípidos, más el oxígeno, más el ADP, el adenosindifosfato, y a través del ciclo de Krebs genera el adenosíntrifosfato o ATP, y como signo de desecho el CO2 y agua. Y a esto nos referimos esta mañana cuando decíamos que el CO2, que los tejidos enviaban hacia la circulación sistémica el ácido, el CO2, como producto del metabolismo. Esto es como que la basurita. Entonces el agua se elimina por el riñón, el CO2 se elimina por el pulmón y nos queda como producto de este metabolismo los ATPs que son básicos para la función energética de las células. Unas palabras también sobre perfusión tisular. Diremos que es un proceso fisiológico, continuo y regulado. La distribución del volumen de la sangre por unidad de tiempo y por peso de tejido. Significa que los tejidos que son más grandes y los tejidos que tienen un mayor metabolismo van a requerir una mayor perfusión. Entonces, la perfusión tisular es un parámetro importantísimo para estimar el estado de la microcirculación. Porque la macrocirculación a través de las arterias yo las puedo evaluar con la presión arterial, con el pulso, y las venas también las puedo evaluar incluso con el sistema Doppler venoso. Pero ¿cómo evalúo la microcirculación? Una de las pocas maneras de evaluar la perfusión tisular desde el punto de vista clínico es lo que ya hemos mencionado en una diapositiva anterior. Recordemos qué cosa es entonces microcirculación. Son una red de vasos pequeñitos, muy pequeñitos, que conectan el sistema arterial con el sistema venoso. Y aquí entra un dato importante, el endotelio. Ustedes recordarán que los vasos sanguíneos tienen endotelio, que durante mucho tiempo hemos pensado que es como un celofán que recubre las paredes, pero ahora sabemos que este endotelio tiene que ver con el control fino de la presión arterial. Tienen propiedades antiproliferativas, antiagregantes, antiangiogénicas, básicos en el metabolismo de las lipoproteínas y la formación de las placas de ateroma. Tiene propiedades fibrinolíticas, juega un rol importante en la hemostasia y propiedades antitrombóticas. Entonces, de todas estas propiedades, la que nos interesa en este momento es el control de la presión arterial. ¿Y cuánto endotelio hay en la microcirculación? El 90% del endotelio que tenemos está ubicado en estos vasos pequeñitos. Entonces, cuando el endotelio funciona bien, la presión arterial se regula bien y no tiene por qué ni subir ni bajar. Entonces, cuando hay hipoperfusión tisular debido a una hipotensión, eso también va a alterar la distribución normal que tiene esta microcirculación, porque va a sacar sangre de los tejidos, digamos, menos importantes, como la piel o como el riñón, y va a derivarlos hacia las zonas en donde los requerimientos metabólicos no pueden reducirse, como el corazón o como el cerebro. Entonces, ¿cómo sé que se redujo la perfusión hacia el riñón? Por la oliguria. ¿Cómo sé que se redujo la perfusión hacia la piel? Viendo la piel fría, pálida y sudorosa, con piloerección. Y sé que en ese momento se está derivando la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro. Pero es más, el shock no es solamente una hipotensión, no solamente es caída en la presión arterial.
El shock puede activar cascadas de inflamación y las cascadas de coagulación en estas áreas de hipoperfusión. Las células endoteliales hipóxicas activan los leucocitos, que se unen al endotelio y empiezan a liberar una serie de sustancias y mediadores inflamatorios, como las citoquinas, como los leucotrienos, como el factor de necrosis tumoral, que agravan el estado de shock. Estos mediadores, entonces, sumada a esta disfunción de las células endoteliales, aumentan la permeabilidad microvascular. Ustedes recordarán ayer esta mañana, cuando hablamos de edema, cómo el endotelio no debe permitir que salga líquido al intersticio. Salvo los juegos de presión que hay en el lado arterial y venoso, usualmente no permite la salida. Pero activada la inflamación, por los mecanismos que hemos mencionado, esto permite que no solamente escape líquido, sino incluso proteínas al espacio intersticial. Y al escapar proteínas al espacio intersticial va a aumentar la presión oncótica intersticial y esto va a favorecer que se reduzca el volumen intravascular. Si se reduce el volumen intravascular, baja la precarga, baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Y cuando esto ocurre en el aparato digestivo, ustedes recordarán que nosotros tenemos en el sistema digestivo una enorme cantidad de bacterias. La mayor parte de ellas son bacterias buenas, que incluso forman vitaminas, que impiden que las bacterias malas colonicen el aparato digestivo y que son contenidas en el tubo digestivo por las células intestinales. El endotelio intestinal forma una barrera para que estas bacterias no alcancen la circulación sistémica. Pero cuando ocurre una hipoperfusión, que es en todos lados en el aparato digestivo, esa capacidad de contener las bacterias se pierde y aumenta la permeabilidad, favoreciendo el ingreso de las bacterias entéricas a la luz del vaso, lo cual puede producir entonces sepsis o incluso una infección metastásica. Entonces, si comenzó un shock, digamos, por hipovolemia, porque sangró el paciente, mi problema no va a ser únicamente la disminución del volumen intravascular. Ya se activó la cascada inflamatoria, ya se activó la cascada de coagulación, ya apareció una translocación bacteriana que además puede agregar una septicemia a este shock hipovolémico. A veces uno dice, pero ¿cómo se ha venido con un shock hipovolémico? ¿Por qué le das antibióticos? Una razón es esta. Pero una vez que ocurre el shock, y mire que estamos hablando de shock en general, el cuerpo va a intentar compensar el estado de shock. Al inicio, permite que los tejidos traten de sacar la mayor cantidad de oxígeno posible. Luego, si la presión arterial permanece baja, se activa inmediatamente el sistema adrenérgico, que produce vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica, produce aumento del estado inotrópico, o sea, aumento del inotropismo, mejorando el volumen sistólico, y aumenta la frecuencia cardíaca. Todos estos mecanismos, mediados muy rápidamente por el sistema adrenérgico, compensan o intentan compensar al menos el estado de shock en sus estadios iniciales. ¿Qué otros sistemas se van a activar? La glándula suprarrenal se va a contraer, por decirlo así, y va a liberar una serie de corticoides que deben tener actividad antiinflamatoria y que además deben retener agua y sodio para aumentar el volumen intravascular. El sistema RAS, y hablamos del sistema renina-angiotensina aldosterona. Los tipos de shock los vimos en la segunda diapositiva: el shock hipovolémico, el shock erogénico, obstructivo y distributivo. Vamos a poner ejemplos clásicos: el hipovolémico, tenemos la hemorragia o la pérdida de líquidos, pacientes con náuseas, vómitos, diarreas. El shock cardiogénico, que vamos a entender con más amplitud más adelante. Lo que esta diapositiva nos dice es que puede ser por problemas del músculo cardíaco, por problemas de índole mecánico, como ruptura de las válvulas o ruptura de la pared ventricular, o por arritmias. El shock obstructivo, los emblemáticos son la tromboembolia pulmonar, el taponamiento cardíaco, que es una forma grave de pericarditis, o el neumotórax a tensión. Y los clásicos de shock distributivo, tenemos el shock séptico, el anafiláctico, que es una forma severa de reacción alérgica a una serie de sustancias, que pueden ser fármacos
o alimentos, o incluso producido en contacto con algunas secreciones o animales. El shock tóxico y el neurológico en pacientes que tienen hipertensión endocraniana, que están cursando con un DCB, se pierde el manejo de la presión arterial y hay una caída brusca de la presión. Entonces, al inicio, en las fases precoces del shock, ¿cómo diferencio estos tres shocks? Fundamentalmente el hipovolémico, el cardiogénico y el séptico. Fíjense ustedes que en el shock hipovolémico, lo importante es que la presión venosa central está muy reducida. En el shock cardiogénico es el gasto cardíaco a través del volumen sistólico lo que está fundamentalmente reducido. Y en el shock séptico, lo importante o lo característico es una reducción de la resistencia vascular sistémica porque los tóxicos que producen las bacterias e incluso los elementos inflamatorios provocan una vasodilatación con caída de la resistencia vascular periférica. Todos tienen siempre algo de aumento de la frecuencia cardíaca o del consumo de oxígeno, pero lo fundamental es, en el shock hipovolémico, presión venosa caída. En el cardiogénico, gasto cardíaco reducido. Y en el séptico, una caída en la resistencia vascular periférica. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a tener, ¿cómo explicamos estos cuatro shocks? Comenzamos con el shock hipovolémico. Dijimos que había pérdida del volumen intravascular, por ejemplo, una hemorragia. Al haber una caída del volumen intravascular que hemos llamado precarga, baja el gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Si llega a valores por debajo de lo que hemos mencionado, esto se convierte en un shock. El shock pues produce una hipoperfusión tisular multisistémica con disfunción celular, disfunción tisular, que va a llevar finalmente a la muerte del paciente si no se corrigen estos elementos del shock. En el shock eruptivo, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, hay una dificultad al llenado del ventrículo. Como hay una dificultad al llenado del ventrículo, el volumen sistólico cae, con esto cae el gasto cardíaco y sigue la misma secuencia que hemos mencionado. En el caso del shock cardiogénico, por ejemplo, un infarto de miocardio, al haber muerte o necrosis de los miocitos y caída del estado inotrópico, hay una disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco y sigue la misma secuencia. En el shock distributivo, como existe una caída en la resistencia vascular periférica, esto produce una mala distribución de la sangre con fracaso multiorgánico, una hipoperfusión tisular, pero también ocurre una disfunción miocárdica. Oye, principalmente ha venido por una sepsis punto de partida respiratoria. Estos mismos elementos producidos por las bacterias que producen la disfunción o la caída en la resistencia vascular periférica también pueden provocar alteraciones en la función del miocito, produciendo una disfunción miocárdica. Entonces, en el shock distributivo podemos tener ambas en cuenta. Y esto, en mi hospital, es una pregunta muy frecuente que nos hacen los chicos de cuidados intensivos en pacientes con sepsis abdominal, torácica o lo que fuese. Quieren ver cuál es el estado inotrópico para ver si hay una disfunción miocárdica asociada. Entonces, para resumir, diremos que el shock hipovolémico hay un fallo del volumen intravascular, en el shock cardiogénico es un fallo de bomba, en el shock obstructivo hay una obstrucción externa al llenado cardíaco y en el shock distributivo pues hay una vasodilatación importante. Visto así, el tratamiento no es nada complicado. Si aquí nuestro problema es fallo de volumen, pues hay que reponer volumen. Si el paciente estuvo con náuseas, vómitos y diarreas, repondremos pues seguramente con cloruro de sodio y los electrolitos que sean del caso. Si aquí el problema es la falla de bomba, usaremos seguramente inotrópicos. Si aquí el problema es una obstrucción al llenado, como en el caso del taponamiento, hay que hacer un drenaje del líquido pericárdico. Y si el problema es un shock distributivo y hay vasodilatación, pues le daré pues vasoconstrictores para contrarrestar ese efecto. Entonces, ¿qué caracteriza a los primeros tres? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, que tienen una resistencia vascular sistémica aumentada y un gasto cardíaco reducido. O sea, lo primigenio en esos tres es que el gasto cardíaco está reducido y la resistencia vascular sistémica se incrementa a modo compensatorio. ¿Pero por qué se incrementa? Entonces vamos a volver a recordar esta diapositiva.
Dijimos que la presión arterial, ¿de qué depende? Depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces, si el gasto cardíaco se reduce, la resistencia debe aumentar para compensar esa caída. En cambio, en el shock distributivo, vamos a ver, mi sistema está un poquito lento. Ok, entonces en el shock distributivo, a diferencia de estos tres, tiene más bien una resistencia vascular sistémica reducida y el gasto cardíaco aumenta de manera compensatoria. Entonces voy a ver shocks con gasto cardíaco reducido y shocks con gasto cardíaco aumentado. Cualquiera que sea la fisiopatología, el resultado final es la caída de la presión arterial media. Entonces, en los estadios iniciales que llamaremos pre-shock, ocurre la respuesta neuromoral que hemos mencionado, la catecolamina, los corticoides, la aldosterona, la hormona antidiurética y la redistribución tisular del flujo llevados hacia el cerebro y el corazón en desmedro de la piel, el riñón y el músculo. Muy bien, ahora sí hablemos entonces del shock cardiogénico, que es el tema que nos ha traído hoy día a la presentación. Esto ha sido una introducción. Estos son los ítems que vamos a revisar el día de hoy: definición, etiología, fisiopatología, repercusión sistémica, criterios diagnósticos, mortalidad y la clasificación. La palabra shock, miren desde cuándo se conoce, desde 1743. Fue utilizada por primera vez por Heberden para, el mismo Heberden de angina, para describir una condición moribunda luego de un traumatismo severo. Entonces, el shock cardiogénico lo vamos a definir como un estado de hipoperfusión tisular, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero en este caso debido a una disfunción cardíaca, que puede ser aguda o crónica reagudizada. Entonces, el shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión tisular severa que ocurre como resultado de una disfunción miocárdica primaria. El shock cardiogénico es la principal causa de muerte en los pacientes con infarto de miocardio. En estos últimos años hemos avanzado desde la década del 70 del siglo pasado con la cirugía de bypass aortocoronario. 10 años después comenzamos hacia los 80 con la angioplastía. Ahora se han tejido una serie de redes para reperfundirlo más precozmente al miocardio. Y sin embargo, a pesar de todo eso, nuestra mortalidad como shock cardiogénico sigue siendo muy, muy elevada. Esta diapositiva nos sirve para recordar que las células en general, para cumplir sus funciones, cualquiera que sean, requieren un sustrato energético en donde, como ya hemos visto, los carbohidratos y los lípidos que llegan a través de la llamada acetilcoenzima y el oxígeno entran a la mitocondria para la formación de los ATPs. La principal función del miocardio es la contracción. ¿Y quién produce los ATPs? Las mitocondrias. Entonces, es la organela más abundante que hay en el corazón y constituyen entre el 20 y el 40% del volumen celular. ¿Por qué? Porque su demanda energética es muy alta.
Entonces hablemos un poco de la energía. Hemos visto que para ingresar hacia la mitocondria, los sustratos energéticos deben convertirse en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima es la única forma en que ingresa estos sustratos a las mitocondrias para su oxidación. Y este acetilcoenzima A viene, como ahora lo vamos a ver, fundamentalmente del catabolismo de los ácidos grasos y la glucosa. Si ustedes recuerdan, la glucosa, ¿cuánto nos da? 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos te dan más del doble, 9 kilocalorías por gramo. Un corazón normal utiliza los ácidos grasos fundamentalmente. Obviamente tiene que utilizar aquello que le da más energía y también la glucosa. En la medida que el corazón se vuelve disfuncional y va hacia la falla cardíaca, se vuelve menos hábiles en utilizar estos elementos como sustrato energético. Entonces, los ácidos grasos son importantes y son los que son tomados para el metabolismo cardíaco. Hay que recordar entonces que el corazón utiliza el glucógeno para llegar a la acetilcoenzima A y los ácidos grasos a través de la llamada beta-oxidación llegan también a la acetilcoenzima A. Hemos dicho que la acetilcoenzima A es la molécula que sí puede atravesar la membrana mitocondrial para el ciclo de Krebs. Adicionalmente veremos acá que también el cerebro es capaz de utilizar, además de glucosa y ácidos grasos, los cuerpos cetónicos. Bueno, esa es otra historia que ya veremos. ¿Y por qué es importante que utilice como un sustrato energético a las grasas? Veamos, ¿cuál es la reserva energética más importante del cuerpo? El tejido adiposo. En un individuo de 70 kilos tienen más o menos 135.000 calorías de reserva. Y el glucógeno, bueno, el glucógeno en el mejor de los casos nos va a dar pues 1.600 kilocalorías, 1.600. Y las proteínas, bueno, no nos van a dar más de 24.000 o de repente 25.000 kilocalorías. Entonces la reserva energética del organismo está en el tejido adiposo. Así que los que están gorditos, en realidad no están gorditos, tienen una buena reserva energética. Hablemos un poquito de la fisiopatología del shock cardiogénico. En este caso estamos hablando del infarto de miocardio. Se necrosan algunas células por enfermedad coronaria. Esto hace que disminuya el gasto cardíaco. Eso activa los sistemas neuromorales que hemos mencionado para mantener la presión arterial, reduciendo la perfusión de los órganos como el riñón. Entonces el riñón va a producir menos cantidad de orina. Esto va a hacer que aumente el volumen intravascular, produciendo el edema fundamentalmente a nivel pulmonar. Y esto se llama insuficiencia cardíaca, es el primer paso antes del shock cardiogénico. Entonces, como hemos mencionado, el infarto de miocardio es la causa más frecuente de shock cardiogénico y va a representar el 80% de los casos. Cuando usted ve un shock cardiogénico, lo más probable es que sea por un infarto de miocardio. Hay otras causas, sí, ahora veremos, que son menos frecuentes y la mortalidad, ya la hemos actualizado aquí un poquito mejor, está entre el 40 y el 50% de los casos. Entonces, ¿cuáles son las causas de shock cardiogénico? Podemos dividirlas en problemas del ventrículo izquierdo, problemas del ventrículo derecho, arritmias, enfermedad pericárdica, quimioterapias y alteraciones metabólicas y disfunción valvular. Cuando hablamos del ventrículo izquierdo, la principal causa sigue siendo el infarto de miocardio. Cuando hablamos del ventrículo derecho, también es el infarto de miocardio. Podemos sumarle algunas miocardiopatías, sobre todo la hipertrofia obstructiva, miocarditis, contusión miocárdica. Ahora que tenemos tantos accidentes de tránsito, golpean el tórax del paciente, hay contusión del miocardio y el miocardio queda como atontado y no puede funcionar bien. El ventrículo derecho también puede tener miocarditis. La postpericardiotomía se refiere
cuando ocurre luego de una cirugía intracardíaca, sobre todo a corazón abierto, las arritmias, tanto en taquiarritmias como en bradiarritmias, la enfermedad pericárdica donde está el taponamiento, como hemos mencionado, y las formas crónicas como en la forma constrictiva. En la quimioterapia, ahora que hay tanto paciente oncológico, o incluso los trastornos tiroideos, sobre todo el hipertiroidismo, puede dar shock cardiogénico. Y la disfunción valvular, tanto de válvula nativa como las prótesis valvulares, pueden generar el shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico tiene una variedad de causas, pero recordemos que el 80% de las causas son producidas por infarto de miocardio, la causa más frecuente para el shock cardiogénico. Un poco más de lo mismo, la falla de bomba, las complicaciones mecánicas, infarto de ventrículo derecho. Estos están puestos esta vez con criterio de frecuencia, mientras que en esta diapositiva ahí vemos las cosas menos frecuentes, pero que también tenemos que tener en cuenta cuando busquemos la etiología de shock cardiogénico. ¿Y todos los infartos van a shock? No, en realidad un 5 a 10%, casi todos son infartos de la cara anterior, y la mayor parte son los infartos con elevación del segmento ST. Cuando hagan la clase de infartos, si es que no lo han hecho ya, van a ver que se dividen a los infartos con elevación y sin elevación del segmento ST. Entonces, los infartos de cara anterior son generalmente y con elevación del segmento ST, son los que van a ir más hacia el shock cardiogénico. Recordemos que cuando se produce la isquemia, cuando baja la perfusión tisular, lo primero que se altera es la función diastólica. Muchas veces pregunto a mis alumnos dónde se consume más energía, en la sístole o en la diástole, y muchos contestan que la diástole, pensando que como la diástole del corazón se contrae, ahí es donde se consume más energía, y la respuesta no es esa, es en la diástole se consume más energía. Por eso que la primera función que se altera en isquemia miocárdica es la función diastólica. Un poco más tardía la función sistólica, y esto finalmente va a producir recién las alteraciones en el electrocardiograma y finalmente la angina. Lo que estoy diciendo es que la secuencia en el tiempo es esta. Antes que el paciente manifieste dolor, ya tengo yo alteraciones electrocardiográficas, alteraciones en la función sistólica y alteraciones en la función diastólica. ¿Y todo infarto de miocardio va hacia el shock cardiogénico? No, aquí hay algunas variables que nos van a ayudar a predecir quiénes sí van a ir al shock cardiogénico. Los mayores de 65 años, los diabéticos, aquellos que ya tuvieron un infarto previo, cuando ingresan con una fracción de eyección muy baja, menor del 35%, lo normal es más del 50%, o cuando la arteria culpable del infarto no ha sido permeabilizada, sea con angioplastía o sea con trombólisis. Y si al hacer el eco veo que las otras zonas que no están infartadas tampoco compensan con un buen movimiento, también es probable que este paciente vaya hacia el shock cardiogénico. Entonces revisemos un poco la secuencia. Se produjo la isquemia, ya dijimos que había alteración en la función sistólica y diastólica, esto produce caída en el gasto cardíaco, al caer el gasto cardíaco esto disminuye la perfusión periférica con hipotensión, que es lo que caracteriza el shock, pero además, no solamente el corazón no está exceptuado de eso, también ocurre una hipoperfusión coronaria que agrava la isquemia miocárdica y esto se convierte en un círculo vicioso. Pero también recordemos que no es solamente un problema de índole hemodinámico, sino que el shock cardiogénico además puede producir una activación de la cascada inflamatoria, de la cascada de coagulación, agravando el fallo multiorgánico y muerte del paciente. Es por eso que es importante tratar de mejorar el flujo coronario a través de la trombólisis o de la angioplastía. Entonces, digamos un poco más con detenimiento de la secuencia. Una vez que ocurre la isquemia y hay disfunción miocárdica, dijimos que había una disfunción diastólica y una disfunción sistólica. La disfunción diastólica es precoz, eso produce una alteración en la presión de llenado del ventrículo izquierdo, que va a llevar a la congestión pulmonar, al edema pulmonar, y esto va a provocar una mayor hipoperfusión, no es hipotensión o hipotermia, por si acaso esto es hipoperfusión, y esto va a agravar la isquemia miocárdica, con una mayor disfunción miocárdica. Cuando
Vemos la disfunción sistólica, cae el gasto cardíaco por la caída del volumen sistólico. Esto produce también hipotensión con una disminución de la perfusión coronaria que agrava la isquemia. Y al haber una caída de la perfusión sistémica, esto va a activar pues los elementos neuromorales que hemos mencionado, como el sistema adrenérgico, arginina vasopresina, etc. Pero un tercer elemento que se produce con la disfunción miocárdica es lo que hemos hablado sobre la activación de las cascadas inflamatorias y de coagulación, con alteraciones con las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, las proteínas C reactivas, el óxido nítrico, etcétera, que van a contribuir a una mayor caída del gasto cardíaco, una mayor caída del volumen sistólico. Veamos cómo se defiende cada órgano. El cerebro tiene un mecanismo de autorregulación muy interesante que seguramente recordarán ustedes de sus clases de fisiología, donde el cerebro, aún con una presión arterial media en 60 o 50, todavía mantiene un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Pero cuando la presión arterial media, o PAM, cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, se pierde esa capacidad de autorregulación, ya aparecen signos de hipoperfusión cerebral, que dijimos que se notaba por los cambios en el estado de conciencia, y esta hipoperfusión o esta isquemia cerebral es generalizada. El riñón no tiene un sistema de defensa tan bueno como el cerebro, y cuando la PAM cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, se activan los vasoreceptores que están en la arteria deferente. Estoy hablando de la mácula densa, que termina estimulando las células granulosas, la liberación de renina, que termina activando a la angiotensina y a la aldosterona. Si esto persiste en el tiempo, va a terminar produciendo una isquemia renal con una insuficiencia renal aguda. El pulmón, dijimos que había un edema pulmonar. Al haber más líquido en el intersticio, eso aumenta o disminuye la distensibilidad del pulmón, entonces hay que hacer mucho más esfuerzo para poder expandir el pulmón. Como ya vimos el día de ayer, al haber líquido en el intersticio, la relación entre la ventilación, es decir, el oxígeno alveolar, y la perfusión, que es la Q, se va a ver alterada. Esto va a hacer que se eleve la gradiente alveolo capilar, con una disminución del contenido arterial de oxígeno, y lo obliga al paciente a hiperventilar consumiendo o haciendo trabajar a los músculos respiratorios, y van a requerir una mayor cantidad de oxígeno que el cuerpo no le puede proveer justamente por el estado de shock en el que se encuentra. Dijimos que a nivel gastrointestinal, esta isquemia producía el aumento de la permeabilidad de las células intestinales con la translocación bacteriana. El hígado empieza a congestionarse, aparece un edema celular y necrosis de células hepáticas. No es raro que en los pacientes con shock cardiogénico tengamos elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas, no por lesión, o sea, por lesión, pero isquémica. Esto, al haber cambio en el metabolismo de aeróbico a anaeróbico, se va a producir una mayor cantidad de lactato y piruvato, y el dosaje del ácido láctico es un buen marcador de perfusión tisular cuando pidan ustedes un examen de análisis. Y por supuesto, estamos hablando del ácido láctico, que nos da una acidosis metabólica llamada lactoacidemia. El sistema inmune también se ve activado. Hemos hablado del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, se activa el complemento, se moviliza la inmunidad celular y se activa incluso la adquirida a través de los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el shock cardiogénico? Primero, una presión arterial sistólica por debajo de 90, o como dijimos al inicio, una reducción mayor de 40 milímetros de mercurio en un paciente conocido, pero no es en una sola toma, sino sostenida en por lo menos 30 minutos. Segundo, la evidencia de aumento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo con congestión pulmonar, y desde el punto de vista clínico, la alteración del estado mental, piel fría y húmeda, oliguria, y un aumento del lactato en el laboratorio. La clasificación que manejamos para el shock cardiogénico
lleva letras desde la A hasta la E. La A es un paciente que no tiene shock, lo que tiene es un riesgo de entrar en shock. Por ejemplo, es un paciente con infarto de miocardio que maneja una buena presión, una buena frecuencia cardíaca, pero por el infarto ya se le debe colocar como estadio A. El estadio B es lo que hemos llamado durante esta presentación como el pre-shock. El paciente que ya tiene una caída de la presión arterial, ya no es la presión normal que él tenía, ya tiene una frecuencia cardíaca que empieza a incrementarse, pero aún no tiene signos de hipoperfusión. El shock cardiogénico clásico es lo que hemos hablado durante toda la presentación, sería el estadio C. El estadio D es aquel paciente que es igual que este, pero que ya no responde al tratamiento que le estuvimos dando. Y el E, que es el extremo, es aquel paciente prácticamente con un shock cardiogénico irreversible. ¿Y esto va ligado con quién? Con la mortalidad. Los pacientes que están en estadio A, es decir, que no están en shock, que están en riesgo, que no tienen hipotensión, que no tienen taquicardia, que no tienen signos de hipoperfusión, tienen una mortalidad muy baja. En la medida que vamos avanzando, B, C, D, E, la mortalidad se va haciendo cada vez más importante. Entonces, nuevamente volvemos cómo hacemos el diagnóstico de shock cardiogénico. Manifestaciones primero de qué? De insuficiencia cardíaca, que es lo primero que va a ocurrir. Disnea, polipnia, crepitantes, ingurgitación yugular, ritmo de galope. Cuando ya evaluamos el gasto cardíaco bajo, desde el punto de vista clínico, nuevamente, palidez, con piel fría y húmeda y sudorosa, oliguria, un llenado capilar lento más allá de 2 segundos y evidencia de hiperactividad, evidencia clínica de hiperactividad adrenérgica. Y desde el punto de vista hemodinámico, hipotensión arterial con una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, como hemos dicho por lo menos durante media hora, un gasto cardíaco o un índice cardíaco menor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado y una presión capilar pulmonar superior a 15 milímetros de mercurio. Todos estos parámetros se deben monitorizar de manera obligada en el shock cardiogénico. El próximo semestre veremos que este monitoreo durante mucho tiempo fue un monitoreo invasivo a través de un catéter especial que se llama el catéter de Swan-Ganz, pero que actualmente el gran desarrollo de la ecocardiografía ha hecho que esto se haga ya no invasivo a través del ecocardiograma, porque estos parámetros, como que es la presión capilar pulmonar, el índice cardíaco y la resistencia periférica, pueden ser calculados por un equipo de ecocardiografía. Desde el punto de vista clínico, veremos que hay 4 tipos de fenotipos de shock cardiogénico. Llamamos húmedo cuando hay crepitantes, llamamos seco cuando no hay crepitantes, llamamos frío cuando la resistencia vascular periférica está elevada a través de la vasoconstricción y caliente cuando más bien la piel está sudorosa, caliente, rosada, este paciente es pálido. Entonces, cuando tengo un paciente que está húmedo y frío, estamos hablando de shock cardiogénico clásico. ¿Por qué está frío? Porque hay una vasoconstricción mediada por el sistema adrenérgico y está húmedo porque el capilar pulmonar está elevado y eso lo veo a través de la presencia de crepitantes. Algunas veces puede llegar el paciente seco y frío. Seco se refiere a que no hay crepitantes. La presión capilar pulmonar está prácticamente en límites normales. Estos pacientes podemos mejorarlo en algo, poniéndole algo de volumen. El paciente caliente y húmedo casi siempre es aquel shock cardiogénico que además ya tiene, hemos hablado de la translocación bacteriana, un cuadro infeccioso asociado, ya hay una mixtura de ambas cosas. Pero si el paciente viene seco y caliente, tenga por seguro que eso no es cardiogénico. Lo más probable es que sea un paciente con un shock séptico. Cuando hablamos de falla cardíaca, tenemos 2 tipos de clasificaciones. La clínica, llamada clasificación de Killip y Kimball, en realidad son 2 colegas que describieron esto, pero en la práctica se quedó Killip solamente con el nombre de Killip. Miren ustedes la antigüedad de la clasificación, que clasifica a los pacientes con infarto de miocardio en 4 grados. El Killip 1 es aquel paciente que no tiene signo de falla cardíaca. El Killip 2 ya tiene o algunos crepitantes o tiene un tercer ruido. Los crepitantes están solamente en las bases.
El KILIP-3, que es el edema pulmonar, ya tiene crepitantes en más de la mitad de los emitores. Y el KILIP-4 es igual que el KILIP-3, pero con hipotensión, con shock cardiogénico. La clasificación de Forrester, la que se hacía con el Swan-Ganz, dice estadio 1 cuando la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco son normales, estadio 2 cuando tienes ya la presión diastólica elevada, pero todavía el gasto cardíaco está normal. En el estadio 3 ya tienes una presión en cuña normal, pero el gasto cardíaco disminuido. Y el estadio 4 es aquel paciente que tiene un gasto cardíaco disminuido con una presión capilar también aumentada. Este es un cuadro resumen de lo que es el cuadro clínico del shock. Ahorita es un paciente hipotenso, y le colocan la sonda vesical prácticamente en orina, está somnoliento y las extremidades están frías y húmedas. Lo examino, veo que tiene una presión arterial sistólica reducida, el índice cardíaco está bajo y la presión en cuña está elevada. Los diagnósticos no siempre son, no todos tenemos una uniformidad, pero vamos a reducirlo. Algunos ponen no 90, sino 80. En esta clase estamos diciendo que son 90 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica sostenida como límite inferior normal. Todos apuntan hacia la oliguria. Y lo que estamos complementando, que es extremidades frías, la cianosis periférica, como hablamos esta mañana, cambios en el estado mental, con un índice cardíaco por debajo de 2.2 litros y un capilar pulmonar mayor de 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué hemos puesto esto? Porque algunos ponen el capilar en 15 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de liguria decimos menos de 30 mililitros por hora. Entonces tenemos ahí los diagnósticos muy, muy fáciles. Esto ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando tratemos a estos pacientes? Mantener un gasto cardíaco más allá de, un gasto urinario más allá de 100 centímetros por hora, un estado de conciencia óptimo, hay que utilizar la escala de Glasgow, que seguramente ya lo conocerán, si es que no lo conocen ya, una PAM por encima de 60 milímetros de mercurio. ¿Y por qué 60? Porque ahí aseguramos bien que el cerebro esté recibiendo una buena perfusión. ¿Debería ser mejor? Sí, porque hemos dicho que 80 es lo mínimo que requiere el riñón para estar protegido. Y ver que el capilar pulmonar, el llenado capilar, perdón, comience a bajar, por lo menos que sea menor de 4 segundos. El lactato debe reducirse a menos de 2, la saturación de oxígeno más de 65, un capilar pulmonar que no pase de 15 y un gasto cardíaco superior a 4.5 litros por minuto. Muy bien, hemos corrido un poquito, pero si tienen alguna pregunta, antes de cerrar la presentación, me gustaría que la hicieran. Al parecer no hay preguntas, doctor. Muchas gracias por la clase. Muy bien, sí, estoy viendo que están todos calladitos. A ver, pasaremos lista entonces antes de terminar la clase. Kervin Moreno. Buenas noches, doctor. Presente. Anabel Saldarriaga. Presente, doctor. Buenas noches. María Sarrio. Presente, doctor. Buenas noches. Sofía Ábalos. Presente, doctor. Buenas noches. Catherine González. Catherine Nicole González Jamanca. La compañera ha escrito al chat, doctor. Tiene problemas con el audio, pero sí está presente. Ok, leeré el chat entonces. Caitlin Jennifer Cosme Astete. Presente, doctor. Buenas noches. Keila Cuya. Presente, doctor. Buenas noches. Luz Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Quién me faltó? ¿Me faltó alguien? Sí, doctor, falté yo.
Hernández, doctor, presente. Buenas noches. Allá, por alguna razón siempre te obvio, ¿no? Ok, anotado. Doctor, también Padilla Urbano. Presente. ¿Quién? Ah, Padilla Gisela. Urbano. Sí, Cierto. sí. Tienes razón. Muy bien. Gracias, chicos. Eso es todo. Mi grupo los espero el día lunes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Luego. Gracias, doctor.